Nunca olvidaré aquel martes de noviembre. Madrid se ahogaba bajo una lluvia implacable y yo regresaba antes de lo previsto de un viaje de negocios a Valencia. El vuelo se había cancelado por la tormenta, así que tomé el primer AVE disponible. No avisé a Lucía. Quería sorprenderla, quizás llevarla a cenar a ese restaurante en Chueca que tanto le gustaba. 18 años de matrimonio, y todavía disfrutaba viendo su rostro iluminarse con pequeñas sorpresas. El taxi me dejó frente a nuestro edificio en Chamberí. Subí las escaleras en lugar del ascensor. Una costumbre que conservaba desde que el médico me diagnosticó hipertensión el año pasado. Al abrir la puerta, el silencio me recibió como siempre. Pero había algo diferente. Un aroma. Un perfume que no pertenecía a Lucía. Dejé el maletín en el recibidor y avancé despacio por el pasillo. No sé por qué no llamé su nombre de inmediato. Quizás una parte de mí ya intuía lo que encontraría. La puerta de nuestra habitación estaba entreabierta, y desde allí se filtraba una luz tenue, voces bajas, una risa ahogada, la risa de mi esposa. Me quedé paralizado, con la mano apoyada en la pared. El tiempo se detuvo. En ese instante, mi cerebro intentaba procesar 1000 excusas, 1000 explicaciones alternativas a la obvia. Pero entonces escuché su voz, clara y distinta. Tenemos que tener cuidado. Manuel regresa mañana. Manuel. Yo. El marido. El que regresa mañana. El que no debería estar escuchando esto. No entré en la habitación. No monté una escena. No grité, ni rompí nada. Me limité a retroceder silenciosamente hasta el recibidor, tomar mi maletín y salir del apartamento. En el rellano, me apoyé contra la pared y respiré hondo varias veces. El mundo a mi alrededor parecía irreal, como si de repente me hubiera convertido en espectador de la vida de otra persona. Bajé hasta el bar de Paco, en la esquina. Pedí un coñac doble y me senté en la última mesa, junto a la ventana. Desde allí podía ver la entrada de mi edificio. La lluvia golpeaba el cristal con furia, distorsionando las luces de la calle. Me pregunté, casi con calma clínica, ¿cuánto tiempo llevaría engañándome? ¿Quién sería él? Si algún amigo común, lo sabría. Si se reirían de mí a mis espaldas. A los 40 minutos exactos, lo vi salir. Alto, pelo canoso, gabardina cara. Lo reconocí de inmediato. Javier Montalvo, el jefe de Lucía en la inmobiliaria. El hombre que en la última cena de empresa había brindado por los pilares de nuestras vidas, la familia y la lealtad. El mismo que me había palmeado la espalda mientras me decía lo afortunado que era por tener una mujer como Lucía. Acabé mi tercera copa y pedí la cuenta. Paco me miró con curiosidad, pero no dijo nada. Volví a la calle y caminé bajo la lluvia durante horas, sin paraguas, dejando que el agua me empapara hasta los huesos. No sentía frío, no sentía nada. Cerca de la medianoche, entré en un hotel cerca de Gran Vía. El recepcionista levantó una ceja al verme completamente empapado, pero le ofrecí mi tarjeta de crédito y reservé una habitación por 3 noches. ¿Equipaje, señor? No, respondí. Solo necesito un lugar para pensar. Esa noche, tumbado, en la cama de aquel hotel impersonal, comprendí que existen varios tipos de dolor. Está el dolor agudo que te hace gritar, el sordo que te deja sin aliento, y luego está un vacío frío que se expande desde el centro del pecho hasta convertir cada pensamiento en hielo. 18 años juntos. 2 hijos en la universidad. Una hipoteca. Vacaciones en Formentera cada agosto. Cenas con amigos los viernes. Todo construido sobre una mentira. No dormí. Vi amanecer desde la ventana del hotel, observando cómo Madrid despertaba bajo un cielo que ahora se mostraba despejado, casi burlón después de la tormenta. Tomé mi teléfono y llamé a la oficina. Mi secretaria, Carmen, se sorprendió al escucharme. Manuel, pensábamos que volvías mañana. Cambio de planes, dije con una calma que me sorprendió a mí mismo.
Necesito que canceles todas mis reuniones de esta semana. Ha surgido un asunto personal urgente. ¿Está todo bien? ¿Puedo ayudarte en algo? Todo está perfectamente, Carmen. Solo necesito tiempo para resolver algunas cosas. Después llamé a Lucía. Contestó al tercer tono, su voz adormilada y confusa. Manuel, ¿dónde estás? Me quedé dormida esperando tu llamada anoche. La naturalidad de su mentira me provocó una sonrisa amarga. Sigo en Valencia, respondí. La reunión se ha complicado. Estaré fuera toda la semana. Oh, dijo, y detecté un leve tono de alivio en su voz. ¿Quieres que te lleve algo? Podría ir este fin de semana. No será necesario. Te llamaré cuando pueda. Colgué antes de que pudiera decir nada más. Me sentía extrañamente sereno. La rabia vendría después, supongo, pero en ese momento solo experimentaba una claridad cristalina. No iba a romper platos ni a suplicar explicaciones. No montaría escenas dramáticas ni me humillaría preguntando por qué. No, lo que empezaba a formarse en mi mente era algo muy diferente. Si Lucía y su amante querían jugar, yo también podía hacerlo. Pero a mi manera, con mis reglas. No buscaba una venganza destructiva que me dejara tan vacío como me sentía ahora. Quería algo más sutil, más profundo. Algo que les enseñara exactamente lo que significa traicionar a alguien que te ha entregado su vida entera. Me duché, pedí que me subieran ropa limpia de la tienda del hotel y desayuné mientras organizaba mis pensamientos. La partida había comenzado, y aunque ellos no lo supieran todavía, yo acababa de hacer el primer movimiento. 3 días después, regresé a casa como si nada hubiera pasado. Entré al apartamento con una sonrisa calculada y un ramo de tulipanes rojos, los favoritos de Lucía. La encontré en la cocina, preparando una de sus paellas valencianas que tanto me gustaban. Al verme, se sobresaltó ligeramente antes de componer una sonrisa perfecta. «Manuel, no te esperaba hasta mañana». Me acerqué y la besé en la mejilla, notando cómo se tensaba imperceptiblemente bajo mi contacto. Dejé los tulipanes sobre la encimera. Terminamos antes. ¿Sorpresa? Sus ojos me estudiaron, buscando algún indicio de que yo supiera algo. No encontró nada. Durante casi 2 décadas había sido un libro abierto para ella, pero ahora había aprendido a cerrar mis páginas. «La paella está casi lista», dijo, volviendo su atención a la sartén. «Cuéntame cómo fue Valencia». Y así comenzó nuestro nuevo baile. Yo inventé reuniones y contratiempos mientras observaba sus reacciones. Ella fingió interés mientras yo mentía, y yo fingí no notar cuando su teléfono vibraba y ella lo ignoraba deliberadamente. 2 actores en una obra mediocre, interpretando los papeles de un matrimonio que ya no existía. Durante la cena, estudié a la mujer frente a mí, el mismo cabello castaño que ahora llevaba más corto, los mismos ojos verdes que una vez me habían hipnotizado en aquella fiesta universitaria, la misma sonrisa que ahora reconocía como una máscara. ¿Cuándo había empezado a mentirme? ¿Cuántos secretos guardaba detrás de esa fachada familiar? ¿Sabes? Estaba pensando, dije mientras servía más vino. Deberíamos hacer algo para nuestro aniversario el mes que viene. Ella dejó el tenedor un segundo, luego lo recogió con naturalidad. ¿Qué tenías en mente? Quizás un viaje. Hace tiempo que no vamos a Sevilla. O podríamos renovar los votos. Algo íntimo. Vi pasar por sus ojos un destello de pánico, rápidamente reemplazado por entusiasmo fingido. Un viaje suena maravilloso. Cariño. Cariño. La palabra cayó entre nosotros como una moneda falsa. Levanté mi copa. Por nosotros, entonces. Por todo lo que hemos construido juntos. Brindamos y bebimos, mirándonos a los ojos. 2 mentirosos profesionales reconociéndose, mutuamente sin admitirlo. Los siguientes días establecí una rutina. Salía temprano a la oficina, llamaba a media mañana para decirle que la extrañaba, regresaba a casa con pequeños detalles. Un libro, chocolates, flores. Era el marido perfecto,
atento y cariñoso como no lo había sido en años. Notaba su confusión, la sutil incomodidad que mi renovada atención le causaba. Mientras tanto investigaba, contraté a un informático que, sin hacer preguntas, me dio acceso a sus correos y mensajes. Descubrí que su aventura con Javier llevaba 8 meses. Leí sus conversaciones, vi las fotos que se enviaban, las promesas que se hacían. Cada palabra era un nuevo cuchillo, pero los fui coleccionando todos, guardándolos para el momento adecuado. También descubrí algo inesperado. Javier estaba casado. Su esposa, Elena, era una respetada cirujana en el Hospital La Paz. Tenían 3 hijos y una casa en La Moraleja. En sus mensajes a Lucía, Javier se lamentaba de su matrimonio sin pasión y juraba que algún día encontraría el valor para dejarlo todo por ella. Las mismas promesas vacías de todos los amantes a lo largo de la historia. Mientras acumulaba información, mantenía mi fachada en casa. Algunas noches, cuando Lucía decía que saldría con las chicas de la oficina, yo asentía comprensivamente y le deseaba que se divirtiera. Después, tomaba mi coche y los seguía discretamente. Los vi en restaurantes caros, en la entrada de un hotel boutique en Malasaña, caminando de la mano por el Retiro cuando creían que nadie los observaba. Cada imagen se grababa en mi memoria, alimentando no mi ira, sino mi determinación. Una tarde, mientras Lucía estaba en el gimnasio, otro código para sus encuentros, llamó Sofía, nuestra hija mayor desde Barcelona donde estudiaba arquitectura. Hablamos de sus clases, de sus amigos catalanes, de su novio Pablo. Al final de la conversación, dijo algo que me desarmó completamente. Papá, solo quería decirte que estoy orgullosa de ti. Pablo y yo hablábamos el otro día de padres que admiramos, y yo le dije que tú siempre has puesto a la familia primero, que nunca nos has fallado. Me quedé sin palabras, con un nudo en la garganta. Gracias, princesa, logré decir. Tú también me haces sentir orgulloso todos los días. Después de colgar, me senté en el sofá, abrumado por la ironía. Mi hija me admiraba por mi lealtad a una familia que se desmoronaba sin que ella lo supiera. Me pregunté qué pensaría si descubriera la verdad sobre su madre. ¿Debería contárselo? ¿Tenían mis hijos derecho a saber? ¿O era mejor protegerlos? Decidí que ellos quedarían al margen. Esta guerra era entre Lucía, Javier y yo. Mis hijos conservarían la imagen que tenían de su madre, costara lo que costara. A finales de esa semana, Lucía mencionó casualmente durante el desayuno: «Tenemos la cena anual de la inmobiliaria el viernes. ¿Vendrás, verdad?» Levanté la vista del periódico. La cena anual, donde estarían todos sus compañeros, su amante y probablemente la esposa de éste. El escenario perfecto. Por supuesto, respondí con una sonrisa. No me lo perdería por nada. Esa noche, mientras ella dormía, repasé mentalmente todos los detalles de mi plan. No sería un ataque frontal ni una humillación pública. Sería algo más sutil, más elegante. Algo que les demostrara que en el juego del engaño yo había aprendido a ser el maestro. El viernes por la mañana, antes de salir hacia la oficina, besé a Lucía y le dije: «Estoy deseando conocer mejor a tu jefe esta noche. Javier, ¿verdad? Siempre hablas tan bien de él». Vi el miedo fugaz en sus ojos, la duda, la sospecha momentánea. «Sí, Javier, te caerá bien, es muy profesional». Sonreí, saboreando su incomodidad. Estoy seguro de que lo es. Esa tarde, preparé los últimos detalles. Mi traje más elegante, mi mejor reloj, el regalo que había comprado para la ocasión. Y mientras me arreglaba frente al espejo, ensayé la expresión exacta que mostraría durante toda la velada. La del esposo confiado y orgulloso, completamente ajeno a la traición que ocurría bajo sus propias narices. Pero ellos pronto descubrirían que las apariencias engañan y que algunas máscaras ocultan no debilidad, sino una determinación implacable. El salón del Hotel Ritz resplandecía bajo enormes lámparas de cristal cuando Lucía y yo llegamos a la cena de gala de la inmobiliaria. Ella llevaba un vestido
negro que dejaba sus hombros al descubierto, el collar de perlas que le regalé en nuestro 10º aniversario, y una tensión casi imperceptible en su sonrisa. Me había pasado todo el trayecto en el taxi hablándole sobre un posible ascenso en mi empresa, mientras observaba cómo sus dedos jugueteaban nerviosamente con el cierre de su bolso. Nada más entrar, localicé a Javier Montalvo junto a la barra, riendo con un grupo de ejecutivos. A su lado, una mujer elegante de cabello oscuro recogido en un moño. Elena, su esposa. La había investigado minuciosamente. 52 años. Jefa de cirugía cardíaca, respetada por sus colegas, madre abnegada según sus redes sociales. Me pregunté si sospechaba algo, o si vivía en la misma burbuja de ignorancia que había sido mi hogar hasta hace poco. «Manuel, qué alegría verte». La voz de Ana, la secretaria de dirección, interrumpió mis pensamientos. «Lucía no deja de presumir de ti en la oficina». Sonreí mientras rodeaba la cintura de mi esposa con el brazo. El afortunado soy yo, sin duda. Sentí cómo Lucía se tensaba bajo mi contacto. Durante el cóctel inicial, me comporté como el marido perfecto. Conversé animadamente con los compañeros de Lucía, conté anécdotas de nuestros viajes, mostré interés por el sector inmobiliario. Todo el tiempo, mantenía un ojo discreto sobre Javier y Lucía, notando cómo evitaban mirarse directamente, cómo mantenían una distancia estudiada entre ellos. Finalmente, llegó el momento que había planeado. Me acerqué a la barra donde Javier charlaba ahora con 2 agentes comerciales. «Disculpen, caballeros», interrumpí con cordialidad. «¿Les importa si le robo un momento al jefe? Hay algo que llevo toda la noche queriendo comentarle». Los agentes se alejaron con sus copas. Javier se giró hacia mí con una sonrisa tensa. De cerca, podía ver las arrugas alrededor de sus ojos, el bronceado artificial, la inseguridad disfrazada de arrogancia. «Manuel, un placer verte. Lucía, siempre habla maravillas de ti». Estreché su mano con firmeza, sosteniendo su mirada. «Lo mismo digo. Parece que pasas mucho tiempo con mi esposa. Profesionalmente, claro». Un destello de alarma cruzó su rostro, rápidamente reemplazado por su sonrisa corporativa. «El mercado inmobiliario no entiende de horarios, me temo». «Entiendo perfectamente», respondí. «De hecho, quería agradecerte personalmente lo bien que tratas a Lucía». Se le ilumina la cara cuando habla de la oficina. Tomé 2 copas de champán de la bandeja de un camarero que pasaba y le ofrecí una. Por las buenas relaciones laborales, bebimos. Javier parecía cada vez más incómodo, pero yo mantenía mi expresión afable. «¿Sabes?», continué. «Creo que nuestras esposas se llevarían muy bien. Elena es cirujana, ¿verdad? Lucía siempre ha sentido fascinación por la medicina». «Sí, Elena está muy ocupada con el hospital», respondió, mirando instintivamente hacia donde su esposa conversaba con otras mujeres. «Deberíamos organizar una cena, los 4. ¿Qué te parece el próximo viernes? Conozco un restaurante, estupendo en Pozuelo». Vi cómo tragaba saliva, buscando una excusa. Tendría que consultar nuestra agenda. «Por supuesto», sonreí sacando mi teléfono. «¿Por qué no intercambiamos números? Así podemos coordinarlo directamente». Con evidente reluctancia, Javier me dio su número personal. Lo guardé con satisfacción. «Excelente. Estaremos en contacto». Le di una palmada en el hombro, quizás con más fuerza de la necesaria. «Ah, y una cosa más. Tengo entendido que pronto será el aniversario de la inmobiliaria. Lucía mencionó algo sobre un viaje de empresa a Marbella». «Sí, en 3 semanas», confirmó, cada vez más desconcertado por mi interés. «Perfecto. He estado pensando en darle una sorpresa a Lucía. Quizás podría unirme al final del viaje, para el último día. ¿Te importaría mantenerlo en secreto?». La idea claramente lo horrorizaba, pero no podía negarse sin levantar sospechas. Claro, sería una gran sorpresa. «Cuento con tu discreción entonces», dije, y me alejé para buscar a Lucía, dejándolo visiblemente alterado. La encontré charlando nerviosamente con 2 compañeras. Al verme acercarme desde la dirección de Javier, su rostro palideció ligeramente.
¿De qué hablabais?, preguntó con fingida casualidad cuando nos quedamos solos. Negocios, mayormente, respondí. Y hemos intercambiado números. Le he propuesto una cena con su esposa. Parece un buen hombre. Lucía casi se atraganta con su bebida. ¿Una cena? No creo que sea buena idea. Están siempre muy ocupados. Tonterías. Ya verás. ¿Cómo encontramos una fecha que nos venga bien a todos? Durante la cena, me aseguré de quedar en una mesa cercana a la de Javier y Elena. Propuse varios brindis. Conté la historia de cómo conocí a Lucía, e incluso mencioné lo emocionado que estaba por nuestro próximo aniversario, para el Rodendosis, cual planeaba algo realmente especial. Todo el tiempo notaba las miradas furtivas entre mi esposa y su amante, el pánico creciente en sus ojos. Al finalizar la velada, cuando nos despedíamos, me acerqué a Elena. Era una mujer atractiva, con una inteligencia evidente en su mirada. Ha sido un placer conocerte por fin, le dije. Javier habla mucho de ti. ¿De verdad?, respondió ella con una sonrisa escéptica. ¡Qué sorpresa! Le comentaba a tu marido que deberíamos cenar juntos alguna vez. Tengo la impresión de que tú y yo tenemos mucho en común. Elena me miró con curiosidad. ¿Cómo qué? Me incliné ligeramente y bajé la voz, como el hecho de que ambos merecemos algo mejor de lo que tenemos. Su expresión cambió, una mezcla de sorpresa y algo más profundo, más complejo. Antes de que pudiera responder, Javier apareció a su lado, tomándola del brazo con demasiada firmeza. Debemos irnos, cariño. Mañana tienes cirugía temprano. Les deseé buenas noches y regresé junto a Lucía, que había observado el intercambio desde lejos con evidente ansiedad. Durante el viaje de regreso a casa, guardamos silencio. Ella miraba por la ventana del taxi y yo saboreaba su inquietud. Finalmente, cuando estábamos ya en el apartamento, se atrevió a preguntar: ¿De qué hablabas con Elena? Solo estaba siendo amable, respondí mientras me aflojaba la corbata. Es una mujer interesante, muy perceptiva. Lucía se quitó los pendientes frente al espejo, evitando mi mirada. ¿Qué quieres decir? Nada en particular. Solo que algunas personas tienen un don para ver lo que otros intentan ocultar. Esa noche, acostados en la misma cama pero separados por un abismo invisible, sentí a Lucía dar vueltas, incapaz de dormir. Yo, en cambio, descansé profundamente por primera vez en semanas. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, dejé caer casualmente. Por cierto, le envié un mensaje a Javier para lo de la cena. Dice que consultará con Elena, pero que en principio el viernes que viene podría funcionar. Vi el pánico en sus ojos. Manuel, tengo mucho trabajo acumulado. Quizás deberíamos posponerlo. Tonterías. Si hace falta, lo organizamos aquí, en casa. Hace tiempo que no recibimos invitados, y me apetece conocer mejor a tus compañeros de trabajo. Hice una pausa mientras untaba mermelada en mi tostada. Especialmente a aquellos que son tan importantes para ti. Esa misma tarde, como había previsto, Lucía llamó a Javier. Lo sé porque grabé la conversación gracias al software que había instalado en su teléfono. Los escuché discutir acaloradamente en susurros, buscando una solución a la trampa en la que yo los había metido. Los escuché contemplar la posibilidad de confesar, de enfrentarme, incluso de terminar su aventura. Pero al final, decidieron seguir mintiendo, seguir ocultándose, convencidos de que podrían manejar la situación. Pobres ilusos. No tenían idea de que esto era solo el principio, el primer movimiento de un juego mucho más largo y elaborado. Un juego donde yo, el marido engañado, el tonto de la historia, estaba a punto de convertirme en el maestro de ceremonias de su humillación. Finalmente, después de varios intentos de Lucía por posponer la cena, llegó el viernes acordado. Decidí que el encuentro fuera en nuestro apartamento para tener control absoluto sobre la situación. Pasé la tarde preparando todo meticulosamente. Compré el mejor vino, encargué comida del restaurante argentino de la esquina, para no darle a Lucía la excusa de estar ocupada en la cocina,
y arreglé el comedor con un cuidado casi obsesivo. Lucía llegó del trabajo 1 hora antes de la cita, visiblemente nerviosa. La observé mientras se cambiaba de ropa por tercera vez, descartando un vestido tras otro. «¿Por qué estás tan inquieta?», pregunté con fingida inocencia. «Solo son compañeros de trabajo». Me lanzó una mirada fugaz desde el espejo mientras se aplicaba lápiz labial. «No estoy inquieta. Solo quiero causar buena impresión a Elena. Es una mujer importante en su campo. Más importante de lo que crees», murmuré, aunque no lo suficientemente alto para que me escuchara. El timbre sonó puntualmente a las 9. Abrí la puerta con mi mejor sonrisa anfitriona. Javier y Elena estaban allí, él con una botella de vino en la mano, ella con un pequeño ramo de flores. Noté cómo Javier evitaba mirar hacia el interior del apartamento, probablemente buscando a Lucía. «Bienvenidos a nuestro hogar», exclamé, estrechando la mano de Javier con firmeza y besando las mejillas de Elena. «Pasad, por favor». Lucía apareció en el recibidor, la encarnación de la anfitriona perfecta, aunque yo podía ver el ligero temblor en sus manos. Nos dirigimos al salón, donde había dispuesto aperitivos y bebidas. «Qué apartamento tan acogedor», comentó Elena, recorriendo la estancia con la mirada. Se detuvo frente a nuestra estantería de fotos familiares. «¿Son vuestros hijos? Son guapísimos». «Sí, Sofía y Miguel», respondió Lucía, acercándose a ella con una copa de vino. «Ambos están en la universidad ahora». «El tiempo pasa volando, ¿verdad?», dije, mirando directamente a Javier. «Un día estás construyendo una vida con alguien, y al siguiente...». Dejé la frase intencionadamente inacabada. Durante el aperitivo, mantuve una conversación animada, dirigiendo preguntas específicas a Javier sobre la empresa, sobre los viajes de trabajo, sobre las horas extra. Con cada pregunta, veía cómo él y Lucía intercambiaban miradas furtivas, cómo elaboraban respuestas cautelosas. «Javier me comentaba que tenéis un viaje de empresa a Marbella pronto», dije mientras servía más vino. «Debe ser agotador, para ti, Elena, con tu profesión, que él viaje tanto». Elena sonrió con cierta frialdad. «Estoy acostumbrada a su ausencia. A veces pienso que mi quirófano ve más a mi marido que yo». «Las cirugías cardíacas deben ser fascinantes», comenté. «Literalmente tienes la vida de alguien en tus manos». «Es una responsabilidad enorme», asintió ella. «Pero lo más difícil no es la técnica, sino mantener la calma cuando todo se complica. Aprendes a no dejarte llevar por el pánico, a pensar con claridad incluso cuando estás rodeada de caos». «Una habilidad admirable», dije, levantando mi copa hacia ella, «por la capacidad de mantener la calma en las tormentas». Pasamos a la mesa, donde había dispuesto los asientos estratégicamente. Lucía frente a Javier, no junto a él, para poder observar sus reacciones. La conversación fluía superficialmente, pero la tensión subyacente era palpable. En un momento dado, saqué mi teléfono. «Disculpad, pero tengo que mostrarle algo a Javier. Un potencial cliente me ha enviado fotos de una propiedad y quería tu opinión profesional». Le pasé el móvil. En la pantalla no había ninguna propiedad, sino una captura de pantalla de un mensaje entre él y Lucía, uno particularmente explícito sobre lo que habían hecho en su última escapada. Vi cómo la sangre abandonaba su rostro, cómo sus manos temblaban al devolverme el teléfono. «¿Todo bien, cariño?», preguntó Elena, notando su cambio de actitud. «Perfectamente», logró responder. «Solo un imprevisto en la oficina». Hablando de imprevistos, continué como si nada hubiera pasado. ¿Sabéis lo que me ocurrió la semana pasada? Regresé antes de un viaje de negocios porque se canceló mi vuelo. Fue toda una sorpresa para todos. Lucía casi derramó su vino. «¿No me habías contado eso?» «¿No?», fingí sorpresa. «Qué despiste el mío. Debió ser porque cuando llegué no había nadie en casa». Durante el postre, propuse un brindis. «Por la honestidad», dije levantando mi copa. «Por atrevernos a vivir
sin máscaras. Después de la cena, mientras tomábamos café, me aseguré de sentarme junto a Elena, dejando a los amantes juntos pero incómodamente vigilados. ¿Sabes? Creo que tú y yo tenemos más en común de lo que parece, le comenté en voz baja. Ella me miró con curiosidad. ¿A qué te refieres exactamente? A que ambos somos personas observadoras. Notamos detalles que otros preferirían que pasáramos por alto. Su mirada se agudizó. Siempre he pensado que en mi profesión, lo que no se dice es tan importante como lo que se dice. Exactamente, asentí. Y en un matrimonio ocurre igual, ¿no crees? Un silencio cargado de significado se instaló entre nosotros. Finalmente, ella dijo: Manuel, ¿hay algo específico que quieras decirme? No esta noche, respondí. Pero quizás podríamos tomar un café algún día. Solo tú. Y yo. Vi cómo procesaba mis palabras, cómo su mirada se dirigía brevemente hacia su marido, quien en ese momento escuchaba tensamente algo que Lucía le susurraba. ¿Qué tal el martes?, propuso Elena, sorprendiéndome con su rapidez. Tengo un descanso entre cirugías a las 11. Intercambiamos números bajo la atenta pero disimulada mirada de nuestros respectivos cónyuges. Cuando Javier y Elena finalmente se marcharon, cerca de la medianoche, el alivio en la expresión de Lucía era casi cómico. Apenas cerré la puerta, ella me confrontó. ¿A qué estás jugando, Manuel? Me giré hacia ella con calma. No sé a qué te refieres. Todo esto, la cena, las insinuaciones, las miradas a Javier, y ahora intercambiando números con su mujer. Solo estoy siendo sociable, respondí mientras recogía las copas. ¿No querías que me llevara bien con tu jefe? Además, Elena es una mujer fascinante. Tiene ese aire de quien sabe más de lo que dice. Lucía me siguió hasta la cocina, su rostro una mezcla de confusión y miedo. Si tienes algo que decirme, dilo directamente. La miré fijamente, permitiendo que mi máscara cayera por un instante. ¿Realmente quieres que sea directo, Lucía? ¿Estás segura? Vi el momento exacto en que la duda se convirtió en certeza en sus ojos. No dijo nada más, solo se retiró a la habitación. Esa noche durmió, o fingió dormir, dándome la espalda, lo más alejada posible de mi lado de la cama. A la mañana siguiente, sábado, me levanté temprano y preparé el desayuno como si nada hubiera pasado. Cuando Lucía apareció, con ojeras evidentes y el rostro tenso, le sonreí. Buenos días, cariño. Estaba pensando que deberíamos visitar a los niños en Barcelona pronto. Hace tiempo que no vamos los dos juntos. Manuel, comenzó, con voz temblorosa. Por cierto, la interrumpí. Estuve revisando nuestras fotos antiguas anoche, después de que te durmieras. Encontré esta. Le mostré una fotografía de nuestra boda. Estábamos radiantes, jóvenes, llenos de promesas. Lucía la tomó con manos temblorosas. Éramos tan felices, murmuró. Lo éramos, confirmé. ¿Y sabes qué es lo curioso? Que yo todavía puedo ser feliz, Lucía, con o sin ti. La dejé allí, sosteniendo nuestra fotografía de bodas, mientras salía del apartamento. Era hora de mi siguiente movimiento. El café, donde había quedado con Elena, estaba a medio camino entre su hospital y mi oficina, un lugar discreto, pero elegante en castellana. Llegué 10 minutos antes. Elegí una mesa apartada y pedí un expreso mientras esperaba. Exactamente a las 11, Elena entró en el local. Llevaba su bata blanca de médico bajo un abrigo negro, el pelo recogido en una coleta severa. Aún así, su presencia causó que varias cabezas se giraran a su paso. ¿Puntual?, comenté cuando se sentó frente a mí. La precisión es crucial en mi trabajo, respondió, quitándose el abrigo. 1 minuto puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Pedimos café y guardamos silencio hasta que el camarero se alejó. Entonces, sin preámbulos, Elena me miró directamente a los ojos. Sé por qué estamos aquí, Manuel,
Lo he sabido desde la cena. Su franqueza me sorprendió. ¿Y por qué crees que estamos aquí? Porque nuestros cónyuges nos están engañando, juntos. La contundencia de sus palabras, pronunciadas con la misma calma clínica con la que probablemente anunciaba diagnósticos graves, me dejó momentáneamente sin habla. ¿Desde cuándo lo sabes?, pregunté finalmente. Hace 3 meses encontré mensajes en su teléfono. No era la primera vez que Javier me era infiel, pero nunca había sido tan persistente con una misma mujer. Dio un sorbo a su café. ¿Y tú? Le conté brevemente mi descubrimiento, omitiendo los detalles más dolorosos. Elena escuchó sin interrumpir, su rostro una máscara de serenidad profesional. ¿Por qué no has dicho nada?, pregunté. ¿Por qué seguir fingiendo? Una sonrisa triste apareció en sus labios. Por la misma razón que tú organizaste esa cena en lugar de confrontarlos directamente. Porque a veces la reacción inmediata no es la más satisfactoria. Me estudió durante unos segundos antes de continuar. He dedicado mi vida a entender cómo funciona el corazón humano, Manuel. No solo anatómicamente. Sé cuando un corazón está a punto de fallar, y el de Javier lo está. Nuestro matrimonio lleva años en soporte vital. Entonces, ¿por qué seguir con él? Por comodidad, supongo. Por los niños, aunque ya sean mayores. Por miedo a empezar de nuevo a mi edad. Hizo una pausa. Pero principalmente, porque hasta ahora no había encontrado la manera adecuada de terminar esto en mis términos. Había algo en su frialdad calculada que me fascinaba y me inquietaba a partes iguales. ¿Y cuáles son tus términos, Elena? Dignidad, control y una cierta justicia poética. Sus ojos brillaron con algo que iba más allá de la tristeza o la rabia. Era pura determinación. Supongo que los tuyos son similares, o no estaríamos teniendo esta conversación. Asentí lentamente. Durante la siguiente hora, entre cafés y confidencias, descubrí que Elena y yo éramos más parecidos de lo que había imaginado. Ambos valorábamos la lealtad por encima de todo. Ambos preferíamos la planificación meticulosa a los arrebatos emocionales. Y ambos creíamos que la mejor venganza no era rápida ni violenta, sino paciente y precisa. He notado que mencionaste varias veces el viaje a Marbella, dijo Elena mientras pagábamos la cuenta. ¿Tienes algo en mente? Algunas ideas, admití. Pero me faltaban piezas que tú podrías proporcionar. Salimos a la calle, donde el sol de mediodía bañaba Madrid de una luz casi cegadora. Elena se detuvo y me miró con renovado interés. Propongo una alianza, Manuel. Tu ingenio y mi acceso a ciertos recursos podrían complementarse perfectamente. ¿Qué tipo de recursos? Como médico, tengo acceso a información privilegiada sobre Javier que podría serte útil. Sus alergias, por ejemplo, o su historial de ansiedad social que tan cuidadosamente oculta en la oficina. Eso suena casi maquiavélico, comenté, impresionado. No te equivoques, respondió con firmeza. No busco dañarlo físicamente, solo quiero que experimente la misma vulnerabilidad que me hizo sentir a mí. Que entienda lo que significa perder el control de tu propia narrativa. Caminamos juntos unas manzanas, refinando ideas, compartiendo observaciones sobre nuestros respectivos cónyuges, diseñando un plan que combinaba mi conocimiento sobre Lucía con su información sobre Javier. Para cuando nos despedimos, teníamos un esquema claro de lo que ocurriría en Marbella. Una última cosa, dijo Elena antes de separarnos. Independientemente del resultado, creo que tanto tú como yo merecemos algo mejor que esto, que ellos. ¿A qué te refieres? A que nuestra alianza no tiene por qué terminar cuando hayamos ejecutado el plan. Quizás podríamos... Dejó la frase intencionadamente inconclusa, pero su mirada contenía una propuesta inequívoca. Primero lo primero, respondí, sorprendido por el giro de los acontecimientos. Veamos cómo resulta nuestro pequeño proyecto. Ella asintió, pero antes de marcharse, se inclinó y me besó en la mejilla, muy cerca de la comisura de los labios. Hasta Marbella, entonces.
La vi alejarse hacia el hospital, su bata blanca ondeando como una bandera de tregua en un campo de batalla. Por primera vez desde que descubrí la traición de Lucía, sentí algo parecido a la esperanza. No de reconciliación, sino de renacer, de la posibilidad de un futuro diferente al que había imaginado durante todos estos años. Regresé a la oficina con energía renovada. Tenía mucho que preparar. Primero, una conversación pendiente con Lucía. La encontré en casa esa noche, sentada en el sofá con una copa de vino, hojeando distraídamente una revista. Al verme entrar, se tensó visiblemente. «¿Dónde has estado?», preguntó intentando sonar casual. «Con Elena», respondí con naturalidad mientras me servía una copa. «¿Tomando café? ¿Con la mujer de Javier? ¿Por qué?». Me senté frente a ella. «Es una persona fascinante. Hablamos de corazones». Lucía dejó la revista. «Manuel, esto tiene que parar, sea lo que sea que estés haciendo». «¿Y qué crees que estoy haciendo exactamente, Lucía?». El silencio se extendió entre nosotros, espeso como niebla. Finalmente, ella suspiró. «Lo sabes, ¿verdad?». No necesité responder. Mi expresión lo decía todo. «¿Desde cuándo?», preguntó en un susurro. «¿Importa?». Se cubrió el rostro con las manos. Cuando volvió a mirarme, había lágrimas en sus ojos. «Podemos arreglarlo, Manuel. Puedo explicarte». «No quiero explicaciones». La interrumpí con calma. «No ahora». «Entonces, ¿qué quieres?». «Quiero que sigamos exactamente como estamos, hasta después del viaje a Marbella». Su confusión era evidente. «¿Qué? ¿Por qué?». «Porque merezco un final digno para nuestro matrimonio, Lucía. No un portazo, no gritos ni recriminaciones. Un final que yo elija, a mi manera». «Me estás asustando», murmuró. «No deberías tener miedo», respondí. «No voy a hacerte daño, ni a ti ni a Javier. Solo quiero que experimentéis una fracción de lo que yo sentí cuando descubrí vuestra traición». Me levanté y me dirigí a la habitación de invitados, donde había trasladado mis cosas silenciosamente durante los últimos días. Antes de cerrar la puerta, añadí: «Por cierto, me tomaré unos días libres para acompañarte a Marbella. Ya he hablado con tu jefe al respecto. Parecía sorprendentemente incómodo con la idea». Durante las siguientes 2 semanas, Lucía y yo convivimos en un extraño limbo. Desayunábamos juntos, hablábamos de temas superficiales, incluso veíamos películas ocasionalmente en el salón, pero dormíamos en habitaciones separadas. La observé hablar furtivamente por teléfono con Javier, intentando encontrar una salida al laberinto en el que mi silenciosa confrontación los había atrapado. Mientras tanto, Elena y yo nos reuníamos regularmente, refinando nuestro plan. Con cada encuentro, nuestra complicidad crecía. Había algo liberador en estar con alguien que entendía exactamente mi dolor, mi rabia, mi necesidad de clausura. A veces me preguntaba si lo que sentía por ella era solo alianza o algo más, pero apartaba esos pensamientos. Primero teníamos que concluir un capítulo antes de considerar abrir otro. 3 días antes del viaje, recibí una llamada de Javier. Su voz sonaba tensa, casi suplicante. «Manuel, he estado pensando que quizás no sea buena idea que vengas a Marbella. Es un viaje corporativo, muy aburrido, reuniones todo el día». «Al contrario», respondí, disfrutando de su incomodidad. «Lucía me ha dicho que habrá tiempo para disfrutar de la playa, de la gastronomía local. Además, me vendrá bien desconectar del trabajo». «Pero, Javier», lo interrumpí con firmeza. «Insisto. Es más, Elena también vendrá. Me lo confirmó ayer». El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que por un momento pensé que había colgado. «¿Elena?», preguntó finalmente, con voz apenas audible. «Sí, tu esposa. ¿No te lo ha dicho?». Qué descuidado por su parte. «Bueno, será una sorpresa entonces». Colgué antes de que pudiera responder. Imaginé su pánico, sus llamadas desesperadas. A Lucía, la sensación de que el control se les escapaba entre los dedos,
era solo un anticipo de lo que les esperaba en Marbella. Marbella nos recibió con un sol radiante y una brisa marina que parecía burlarse de la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse. El hotel, un 5 estrellas frente al Mediterráneo, bullía de actividad con los 15 empleados de la inmobiliaria y sus acompañantes. Lucía y yo compartíamos habitación, manteniendo las apariencias, aunque apenas cruzábamos palabra cuando estábamos a solas. La tensión era palpable. Durante el cóctel de bienvenida, observé a Javier evitando cuidadosamente encontrarse, a solas con mi esposa, lanzando miradas nerviosas hacia la entrada, probablemente temiendo la aparición de Elena. Lucía, por su parte, bebía más champán del habitual. Su risa demasiado alta cuando alguien hacía un comentario gracioso, sus ojos nunca encontrándose con los míos. «Tu mujer parece alterada», comentó Ana, la secretaria de dirección, mientras nos servíamos en el buffet. «¿Está todo bien?» «Perfectamente», respondí con una sonrisa. «Solo está emocionada por este viaje. Hace tiempo que no teníamos unas vacaciones juntos». Justo cuando el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y púrpura, Elena hizo su entrada. Llevaba un vestido blanco que contrastaba con su piel bronceada, el pelo suelto por primera vez desde que la conocía. Todas las conversaciones se detuvieron momentáneamente. Vi cómo Javier palidecía, cómo su mano apretaba con demasiada fuerza la copa que sostenía. Me acerqué a ella y la besé en ambas mejillas. «Justo a tiempo», murmuré. «Siempre», respondió, con una sonrisa cómplice. La guié entre los presentes, presentándola a quienes no la conocían. Cuando llegamos donde estaba Javier, rodeado de varios ejecutivos, su incomodidad era casi cómica. «Cariño», dijo Elena con voz melosa, «¿no vas a saludarme?» Javier se inclinó para besarla, su rostro una máscara rígida. «No sabía que vendrías». «Manuel me convenció», respondió ella, apoyando su mano en mi brazo. «Dijo que sería una pena perderse Marbella, y tenía toda la razón». Durante la cena, Elena y yo nos sentamos juntos, separados de nuestros respectivos cónyuges. Conversábamos animadamente, riendo, inclinándonos ocasionalmente para susurrarnos al oído, conscientes de las miradas inquietas que Lucía y Javier nos lanzaban desde el otro extremo de la mesa. «¿Está todo preparado para mañana?», preguntó Elena entre bocados de lubina. «Absolutamente», confirmé. «El técnico vendrá a las 10, y tengo la llave maestra que conseguiste». Ella sonrió. «Perfecto. Javier está al borde de un ataque de nervios. No ha tomado su medicación para la ansiedad desde que me vio llegar. Lucía tampoco está mucho mejor. La escuché vomitar antes de bajar a cenar. Intercambiamos una mirada de entendimiento. No era crueldad lo que nos motivaba, sino un sentido de justicia, de equilibrio restaurado. Ellos nos habían hecho vivir meses de engaño y humillación. Nosotros les daríamos solo una noche de verdad innegable. Después de la cena hubo baile. Elena y yo nos movíamos por la pista con una sincronización que sorprendió a todos, incluidos nosotros mismos. Había algo liberador en este nuevo papel que interpretábamos. No éramos las víctimas patéticas, sino los arquitectos de nuestro propio destino. «Creo que están planeando hablar a solas», comentó Elena cuando vio a Lucía hacerle una seña discreta a Javier, probablemente para coordinar su próximo movimiento. «Dejémosles esa ilusión por ahora», respondí. «Mañana no tendrán mucho que decirse». Esa noche, mientras Lucía fingía dormir en el lado más alejado de la cama, repasé mentalmente cada detalle del plan. Todo estaba listo. El punto de no retorno se acercaba, y lejos de sentir dudas, experimentaba una calma absoluta. A la mañana siguiente, el grupo tenía programada una visita a una promoción de villas de lujo. Todos partieron después del desayuno, todos excepto Javier, que alegó necesitar preparar unos documentos para una reunión con inversores. Y yo, que fingí una migraña repentina. «¿Seguro que no quieres que me quede contigo?», preguntó Lucía.
con una preocupación que casi parecía genuina. «No, ve y diviértete», respondí desde la cama, con los ojos entrecerrados. «Solo necesito descansar un par de horas». Apenas el autobús con el grupo se alejó, me levanté, me vestí y me dirigí a la habitación de Javier. Usé la llave maestra que Elena había conseguido a través de un antiguo paciente que trabajaba en el hotel. Como esperábamos, la habitación estaba vacía. Javier había bajado al centro de negocios, donde Elena se encargaría de mantenerlo ocupado con una supuesta llamada urgente de un cliente importante. El técnico que habíamos contratado llegó puntualmente. En menos de 20 minutos, instaló discretas cámaras en la habitación de Javier y configuró el sistema para que transmitiera directamente a mi tablet. Le pagué en efectivo y se marchó sin hacer preguntas. Regresé a mi habitación y esperé. A mediodía, como habíamos previsto, Lucía volvió al hotel. La vi en la tablet, caminando nerviosamente por el pasillo antes de llamar suavemente a la puerta de Javier. Él abrió rápidamente, mirando a ambos lados del corredor antes de dejarla entrar. «Tenemos que terminar esto», fueron las primeras palabras de Lucía. «Manuel lo sabe todo». Javier se pasó la mano por el pelo. «¿Te lo ha dicho?» «No directamente, pero está claro. La cena, su actitud, esa extraña amistad con Elena, está jugando con nosotros, Javier». «Elena también actúa raro», admitió él, sentándose pesadamente en la cama. «Anoche, después del baile, me dijo que teníamos que hablar seriamente hoy en la cena, que tenía una proposición interesante para mí». Lucía se sentó junto a él tomando su mano. «Tengo miedo de lo que puedan estar planeando». ¿Y si simplemente les decimos la verdad? Que nos hemos enamorado, que no queríamos hacerles daño, pero que esto es real». Mi esposa lo miró con incredulidad. «¿Ahora quieres honestidad? ¿Después de meses mintiéndoles a la cara?» «Necesitamos adelantarnos a lo que sea que estén tramando», insistió Javier. «Tomar el control de la situación». Observé fascinado cómo discutían, cómo elaboraban y descartaban estrategias, cómo el pánico iba apoderándose de ellos gradualmente. Finalmente, decidieron confesarlo todo durante la cena de esa noche, presentándose como víctimas de un amor irresistible, no como los traidores que realmente eran. La segunda fase del plan comenzó a las 6 de la tarde. Elena me envió un mensaje confirmando que todo estaba listo en su extremo. Bajé al vestíbulo del hotel, donde el director me esperaba, visiblemente nervioso. Le entregué un sobre con la cantidad acordada. «Recuerde», le dije, «solo necesitamos el salón privado por 1 hora, y que nadie nos moleste bajo ninguna circunstancia». «Por supuesto, señor Rodríguez. Todo está preparado según sus instrucciones». A las 8 en punto, los invitados comenzaron a llegar al salón privado que habíamos reservado para una celebración especial. Los empleados de la inmobiliaria estaban intrigados. Les habíamos dicho que era una sorpresa organizada por la dirección. Elena y yo recibíamos a cada uno personalmente. Cuando todos estuvieron sentados, incluyendo a Lucía y Javier, que nos miraban con una mezcla de confusión y temor, tomé una copa y la golpeé suavemente con un cuchillo para llamar la atención. «Queridos amigos», comencé, «Elena y yo queríamos agradecerles su cálida acogida en este viaje. Para corresponder, hemos preparado una pequeña proyección, una historia sobre lealtad, traición y consecuencias». Las luces se atenuaron y la pantalla situada al fondo del salón se iluminó. Primero apareció una serie de fotografías. Lucía y Javier entrando juntos a un hotel en Madrid, besándose en su coche, sus manos entrelazadas en un restaurante. Luego, fragmentos de sus mensajes, cuidadosamente seleccionados para mostrar no solo su aventura, sino su desprecio hacia Elena y hacia mí. Finalmente, el vídeo grabado esa misma mañana en la habitación de Javier, donde planeaban cómo manipularnos, cómo presentar su traición como un romance inevitable, cómo convertirse en víctimas en lugar de culpables. Mientras las imágenes se sucedían, el silencio en el salón era absoluto. Podía escuchar la respiración entrecortada de Lucía, ver cómo Javier se hundía en su asiento,
Las expresiones de sus compañeros oscilaban entre la incredulidad, el bochorno y una especie de fascinación morbosa. Cuando la pantalla se oscureció, volví a tomar la palabra. Como ven, la verdad siempre encuentra su camino a la luz. Elena y yo queríamos compartir esta lección con todos ustedes, porque creemos que la honestidad es el fundamento de cualquier relación, sea personal o profesional. Elena se levantó y se situó a mi lado. Javier, Lucía, no los odiamos. De hecho, deberían agradecernos. Les hemos ahorrado años de mentiras, de vidas a medias. Ahora son libres para estar juntos abiertamente. Su voz era serena, casi compasiva. Claro que hay algunas formalidades legales que atender. Mis abogados se pondrán en contacto contigo mañana, Javier. Y estoy segura de que Manuel también tendrá algunos asuntos que resolver con Lucía. Javier se levantó de golpe, su rostro congestionado. Esto es humillación pública, es ilegal. En realidad no, respondí tranquilamente. Todo lo que hemos mostrado son hechos documentados, hechos que tú y Lucía crearon libremente. Nosotros solo hemos sido los mensajeros. El resto de la velada transcurrió en un caos controlado. Algunos invitados se marcharon incómodos, otros se quedaron a expresar su apoyo a Elena y a mí. Javier desapareció rápidamente, mientras que Lucía permaneció sentada, inmóvil, con la mirada fija en la nada. Cuando finalmente nos quedamos solos, Elena me tomó de la mano. ¿Cómo te sientes? Liberado, respondí con sinceridad, como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Yo también, sonrió ella. ¿Y ahora qué? Ahora... Miré hacia el mar que se vislumbraba desde las ventanas del salón. Ahora empieza el resto de nuestras vidas. Sin ellos. Esa noche, Elena y yo caminamos por la playa, descalzos, hablando de todo y de nada. No nos besamos, no hicimos promesas. Era demasiado pronto para eso, pero había una posibilidad flotando entre nosotros, un futuro potencial nacido de las cenizas de nuestros matrimonios fallidos. A la mañana siguiente, Lucía había recogido sus cosas de nuestra habitación. Dejó su anillo de bodas sobre la mesilla, junto a una nota breve. Lo siento, nunca quise que terminara así. Me encontré sonriendo ante la ironía. Ella nunca había querido que terminara así, con la verdad expuesta, con las consecuencias de sus actos frente a sus ojos. Había querido que terminara a su manera, con engaños, con excusas, quizás incluso presentándome como el villano de la historia. Pero la vida raramente nos da el final que queremos. A veces nos da el final que merecemos. Y mientras hacía mi maleta para regresar a Madrid, a una casa vacía que pronto llenaría con nuevos recuerdos, con nuevas posibilidades, supe que había obtenido exactamente lo que buscaba. No venganza, sino justicia. No violencia, sino verdad. La verdad, después de todo, puede ser el arma más poderosa y la liberación más completa.